le dije que por qué no le regalábamos un bochito al Papa. El logotipo cuenta. Cuando vayas al Museo del Vaticano, y ahí en un lugar muy, muy privilegiado, está el bochito azul, última edición. Dentro de mis políticas de empresa dice, equivócate, pero corrige. Me considero que soy un empresario de hacer, no de tener. ¿Qué es lo que tiene que hacer el colaborador para evitar un conflicto? Primero, callarse los hijos. Titanes, en este episodio con Luis Manuel Abella aprendemos mucho y platicamos sobre liderazgo, sobre cómo ser un buen director en las empresas, cómo él tomaba las decisiones, en qué se soporta cuando está atravesando situaciones difíciles y también qué es lo que tuvo que hacer él para a sus 24 años ser gerente general de las agencias automotrices y para más de 30 años después convertirse en director general, dueño de una empresa que dirige a más de 250 personas, como para obtener el reconocimiento del primer lugar a nivel nacional como la mejor concesionaria Volkswagen en todo el país. Si te interesa escuchar pláticas en donde las personas exponen los retos que han atravesado, qué hacen ellos para poder meter algo de dinero a su cartera y también cuáles son los valores por los cuales se rigen, esta plática es para ti. Titánicos, el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, Luis Manuel Abella, quien logra el primer lugar nacional de Volkswagen Potosina como la mejor agencia en todo el país. Entonces, Luis Manuel, bienvenido. Gracias por hacernos el honor de estar aquí. No, con mucho gusto. Pues empiezo corrigiéndote un poco porque A ver. No es un premio que yo logré, sino Okay. es un premio que logramos entre muchos. Ya. Todos los que trabajamos en Potosina nos propusimos en el 2025 llegar al primer lugar y afortunadamente lo logramos. Pero es un reconocimiento, no es un premio, es un reconocimiento que hace el público, que hace la planta, que hacen las marcas. Y bueno, pues ahora a nosotros nos tocó ser los primeros de toda la República con mucho gusto. Y mucho orgullo, además. Te felicito y me encantó que me corrijas. No es algo que gané yo, es algo que ganó el equipo. Sí, totalmente, totalmente. Habla mucho la gente de que eres un gran líder y creo que desde cómo empieza la plática lo dejas muy en claro. No fue algo mío, Sí. es algo de todos. Sí, porque afortunadamente sí empecé yo hace muchos años, pero hoy tengo el soporte y el apoyo de todos mis hijos, sobre todo los tres que viven aquí en San Luis y que están activos y muy dinámicos dentro de la empresa. Claro. Oye, me gustó mucho ahorita que dijiste que fue un premio el cual no les llegó. Dijiste ahorita, nos propusimos. ¿Ya traías en mente el objetivo de que fueran los número uno en Volkswagen a nivel nacional? Sí, antes insisto, más que un premio es el reconocimiento de ese. Hace muchos años esto se llamaba concesionario distinguido y hoy se llama el Círculo Volkswagen y aspiramos con una burrada de KPIs que nos ponen, pues a irlos logrando pian pianito, pero todos muy consistentemente. Sí, y al irlos logrando, irlos cumpliendo, y al haber logrado esta transformación física que logramos en Potosina, la de Cuauhtémoc, bueno, pues lógicamente eso ayudó para que nos reconocieran, sí, como el primer lugar a nivel nacional. Primer lugar a nivel nacional, Volkswagen Potosina. Sí. Hoy va pasando en los puentes y veo que tiene un espectacular enorme en Salvador Nava, donde, corrígeme, pero son 62 años. 62 años de historia ahí mismo. 62 años en el mismo lugar. En el mismo lugar y con alguna de las gentes, porque hay mucha gente todavía que ahí vamos, que ahí trabajamos, que nos siguen. Afortunadamente tenemos muy poca rotación de personal, entonces pues eso es precisamente lo que nos hizo que lográramos este reconocimiento.
Qué bien, pues felicidades. Muchas gracias. Muy merecido. Vamos Y allá. lo que dices es muy cierto porque yo ahí por alguna cuestión personal conozco a un asesor que tienes ahí de ventas en los carros. Y él debe de llevar ahí, desde que yo soy chiquito, no sé, yo recuerdo el haberlo visto cuando tenía 4 o 5 años. Me acuerdo que mi papá tenía un Jetta. Tuvo un Jetta, creo que tuvo el mismo Jetta, no me acuerdo cuándo, le duró como 20 años. Y pues era ir al servicio y veíamos ahí a este asesor que siempre nos ha tratado de maravilla. Y voy al día de hoy, hace poquito platicamos y me eché una vueltita allá a su agencia y me llama la atención que ahí sigue. ¿Qué es lo que has hecho tú también como para poder tener esa lealtad con compañeros del equipo de trabajo y que digan, voy a dedicar, porque eso es lo que termina pasando, ¿no? Voy a dedicar mi vida a este proyecto? Pues es precisamente eso lo que dices. Siempre hemos pensado que la gente debe de hacer un plan de vida. En una escuela a lo mejor se diría plan de vida y carrera, pero en el caso nuestro es un plan de vida donde sí integramos mucho a la gente, involucramos a la familia. Pero bueno, me supongo que el asesor al que te refieres es Rafa Córdoba, que sí tiene con nosotros ya muchos años. Y él ya está próximo a jubilarse. Y también te lo digo, dentro de la historia de Potosina llevamos, bueno, ya han logrado su jubilación después de trabajar muchísimos años con nosotros, 20 personas, lo que habla precisamente más de nosotros, de esa longevidad que tenemos. Claro. Yo no digo cuántos años llevo, pero bueno, llevo mucho más. Un poquito más. Sí. Oye, bueno, hay una historia muy interesante, crecimientos, pues ahora esta mención honorífica que terminan recibiendo. Y también ha habido momentos en los que sé que les ha tocado difícil. Hace 30 años ustedes atraviesan una situación en la que hay muchas deudas. Y platican por ahí algunas lenguas que tuviste una capacidad impresionante para saber negociar, sobrellevar a cabo el estrés, la presión y salir adelante en ese momento. ¿Cómo fue para ti atravesar esa situación? Sí, fue algo muy, muy complicado porque fue la crisis del 94-95, donde nosotros formábamos parte de un grupo de agencias y fuimos, ahora sí que yo tengo un lema que dice, hay que comerse el elefante en pedacitos. Eso quiere decir que, bueno, no quiere decir, lo tengo que decir, la primera vez que me lo quise comer entero, pues lógicamente me atraganté y me fue de la patada. Y sin embargo, ya después empecé a desmenuzar el problema. Me gustaba mucho escribir las situaciones que tenía que ir corrigiendo o resolviendo. Y bueno, pues la primera lista fue de 59 items, 59 cosas por resolver. Por resolver. Oye, dijiste cosas por resolver, no problemas. Pues porque el problema era todo, el problema era financiero, pero era más yo acababa en aquel entonces de hacer el IPADE aquí en el primer IPADE que hubo aquí en San Luis, y ahí mismo nos dijeron, ahí viene una crisis dura. Pero bueno, pues nosotros estábamos chavos y no, hombre, a nosotros no nos va a pasar nada. Y toma, la que sí nos pasa. Lógicamente cometimos muchos errores, muchos, como comprar agencias con un préstamo a 90 días, pues eso aquí en China es una mala estrategia. Comprar una agencia para pagarla en 90 días. Bueno, porque lo que se necesitaba en ese entonces era aprovechar la oportunidad. Íbamos a entrar al TLC, íbamos a entrar a una dinámica diferente y bueno, pues nos quisimos comer el mundo. El elefante de golpe, como dices sí, tú. Y aprendí que sí hay que comérselo, pero en pedacitos. Sí hay que, o sea, lo que tú dices más o menos es apúntale en grande, pero con pasos chicos firmes. ¿Es algo así comerse el elefante? Sí, pues mi abuelo lo decía en otras palabras. Él decía al pasito y buena letra. A ver, aquí va a ver por ahí. Sí. Y a propósito de mi abuelo, también tú hablas de que ibas con tu papá a la agencia, pues el que iba más a la agencia era tu abuelo.
Mi abuelo iba a la agencia. Porque llegaba en su panel amarilla, lo recuerdo perfecto, y bueno, pues de ahí se iba y se lanzaba a la venta de los sombreros, ¿eh? Con el sombrero de paja. Claro, sí, mi abuelo Fernando, que en paz descanse, él tenía el sombrero de paja aquí en... No, bueno, era nuestro promotor máximo, porque la camioneta nunca le fallaba. Bueno, eso no. Porque eso era Volkswagen. Sí, claro. Sí. Excelente. Escogía bien. ¿Hay por ahí alguna historia que se dice interesante sobre un bocho y el Papa? No sé si nos quieras contar algo al respecto. Sí, dentro de todo lo que me ha tocado vivir dentro de la marca, que ha sido muchas experiencias, muchas vivencias, muchas historias. Me tocó ser presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios de la República, del 2004 al 2006. Okay. Y en ese entonces se lanzó el Bochito, la última edición del Bochito, que fue el 2003, en dos versiones, dos colores, más que dos versiones, dos colores, el azul y el beige. Y desde que salió, yo tenía mucha relación, muy buena amistad con el presidente de Volkswagen, y le dije que por qué no le regalábamos un Bochito al Papa. Y bueno, coincidió con que Horacio Sánchez, que era el gobernador de San Luis, ex gobernador, estaba en ese momento allá de embajador en el Vaticano. Pues le eché el pial y agarró el anzuelo. Y afortunadamente nos ayudó muchísimo, lo logramos concretar. Sí nos pusieron muchas condicionantes, sobre todo de publicidad, sobre todo de promoción. No podíamos hacer promoción con el Papa, lógicamente. Y recuerdo muy bien que la que más se enojó conmigo fue Valentina Larraqui, porque me reclamaba que por qué no le había avisado. Me dije, pues es que no podía. Y no podía, pero fue un momento histórico. Ya nos tocó un Papa muy deteriorado, pero pues en ese momento, cuando estuvimos ahí, nos invitaron a pasar a los patios del Vaticano, y ahí entregamos el Bochito. Tuvimos la suerte de entregar las llaves. Él, insisto, ya con una calidad de vida muy deteriorada, pero bueno, ahí está. Y pues ahora el mayor orgullo es que cuando vayas al Museo del Vaticano, ahí hay un pabellón de las carrozas, que se llama, donde están todos los papamóviles y las carrozas que ha usado el Papa durante años. Y ahí, en un lugar muy, muy privilegiado, está el Bochito azul, última edición. Para él tenía mucha sensibilidad, porque al ser polaco, pues conocía los orígenes del coche. Claro, y al ser tan laborista y tan propenso a apoyar el desarrollo del hombre a través de su trabajo, bueno, pues simplemente con decirle que ese coche prácticamente era artesanal, y prácticamente todo estaba hecho en Puebla. Bueno, pues sí le dio mucho gusto. Qué padre. Sí, estuvo muy padre. Muy padre la anécdota de regalarle un Bochito al Pues Papa. sí, y el último. Y el último, aparte, yo me acuerdo que salió en el periódico, me acuerdo estaba desayunando con mi papá y vi un anuncio en el periódico, creo que era la primera plana, que decía adiós al bocho. Sí. No sé por qué se me grabó tanto. ¿Mencionas que fue en el 2003? Modelo 2003, pero este acto fue en abril del 2004. Ya, yo ahí tendría 9 años, pero sí me acuerdo mucho. Dije, ¿por qué se va el...? Yo no entendía a esa edad que los vehículos cambiaban, pero bueno. ¿Y cuál era el objetivo? Porque sé que eres alguien que está sumamente pegado a Dios. Sé que te gusta mucho apoyar cada que es posible. Has estado durante 40 años en el Apostólica. ¿Cuál era el objetivo de regalarle un Bochito al Papa? ¿Traía alguna cuestión personal, una cuestión quizá religiosa? No. ¿Mercadológica también? Religiosa, no, ideológica tal vez. Okay. Yo siempre he tratado de tener a nuestro Señor como amigo, pero no, esto no tenía más que
la profunda satisfacción de que un coche tan admirado en el mundo, tan socorrido y tan utilizado en México, pues pudiera trascender a través de este detalle con el Papa, que aceptó, porque pues yo insisto que era un carro tan popular, tan artesanal, todo el mundo lo sabía componer o descomponer. Hay muchas historias arriba de un bochito, entonces, bueno, pues fue una mezcla de estar en el momento preciso, estar en el tiempo y estar en ese día que, pues sí, a través de un pensamiento y una idea muy loca se pudo convertir en una realidad. Qué padre, qué padre vivencia, qué padre anécdota. Y bueno, también hemos entendido un poco que la trayectoria en donde ustedes crecen considerablemente las agencias, pues lógicamente tiene un inicio. Y tú, antes de estar en Volkswagen dirigiendo ya ahora sí la agencia, estuviste como gerente en algunas otras sucursales, en las cuales entiendo que tuviste un éxito importante, el cual te catapulta a donde estás ahora, que ya llevas bastante, pues ya un tiempo importante ahí. ¿Qué fue eso que hiciste correctamente cuando estabas en un punto en donde todavía no existía el éxito que hay ahorita, pero tampoco estabas en ceros? Es decir, ¿qué hiciste cuando estabas como que esto puede funcionar muy bien, pero si la riego me voy para atrás? ¿Qué decisiones tomabas ahí? Bueno, todas las de sucursales, pero yo más bien te diría, o corregiría también y te diría, yo antes, bueno, recién yo me recibí en el 73, tengo 74 años, 49 de concesionario de Volkswagen y 25 de concesionario Seat y Cupra. Mis antecedentes, después de recibirme, estuve 3 años trabajando en Banco del Centro, que para mí fue una escuelona bárbara, porque pues, ahí aprendí muchas cosas de las finanzas que en la escuela nunca aprendí. ¿Qué fue lo más importante que aprendes de finanzas? En el banco, además del manejo financiero de recursos, pues primero pues tienes que tener un espíritu de servicio bruto, porque te la pasas atendiendo. En aquel entonces atendíamos mucha gente, resolvíamos sus situaciones a mucha gente, y bueno, ahí casualmente le diseñé un plan de financiamiento específico para distribuidores que se llamaba Plan Ventas. O sea, te financiábamos para que le pagaras a la planta y te pudieras traer el carro, porque un carro si no se lo pagas a la planta no sale de ella. Entonces, ustedes le financiaban a la agencia directamente. La agencia, sí. Ya cuando llegué a la agencia, que me invitaron como gerente general a mis 24 años, fue cuando ya lo implementé ahora de este lado, ¿verdad? Como usuario y como bueno, pues sí, en la dinámica diaria. ¿Lo implementaste como usuario? ¿Te refieres a que tú mismo compraste vehículos bajo estos esquemas? Sí. Es que era la única, ahora sí que era la única forma, o la forma más ágil de hacerte de tu inventario. O sea, tú le ponías sobre la mesa a la planta una línea de crédito avalada por el banco, en este caso Bansen, y luego nosotros pues disponíamos de los coches que íbamos comprando, para una vez pagados, a los 3 días como máximo, tenías que pagar al banco. Ya. ¿Sí? Okay, el banco ya lo había pagado y luego tú se lo pagabas al banco. Y eso lo estabas haciendo cuando tenías 24 años. Sí, a esa hora, en ese tiempo llegué a la agencia a Potosina, que como bien dices, no la fundé yo ni mi familia, sino la fundó un señor que se llamaba Alfonso Viramontes. Él la fundó, se la vendió
a unos socios en la Ciudad de México, y esos socios luego me invitaron de gerente, y luego ya con el ofrecimiento de ir comprando acciones. Oye, a ver, pero es complicado porque yo creo que tener 24 años y ser gerente general implica varios riesgos, ¿no? Porque uno de ellos, quiero pensar yo, o estoy suponiendo quizá mal, pero a los 24 años tal vez careces de muchas experiencias que son necesarias en el sector comercial automotriz. Sí, totalmente. ¿Cuáles fueron? Éramos muy chavos, estaba yo recién casado, tenemos prácticamente el mismo tiempo, Cone y yo tenemos 49 años de casados, tenemos 5 hijos, hoy tenemos 16 nietos, entonces por las experiencias que hemos vivido, los hemos vivido juntos, pero la toma de decisiones de irme ahí de gerente, pues ya me tocó hacerlas junto con Cone, mi esposa. Sí, claro. Y lo que vino después, pues sí fue todo un reto. Todo un reto porque sí fue complicado. A los 24 años seguramente tomaste muchas malas decisiones, como todos en la vida. ¿Cuáles fueron? A los 24 y todavía, eso no se te olvida. No se nos van a quitar, pero cada vez serán menos. Sí, cada vez serán menos. ¿Cuáles fueron los peores errores que cometiste a los 24 años que te generaron los mayores aprendizajes que al día de hoy se han convertido prácticamente en leyes de vida para ti? Pues dentro de las crisis, que ha habido muchas y recurrentes dentro de la industria automotriz, ha habido muchas donde por una cosa o por otra no había disponibilidad de coches. Entonces eso me hizo enfocar muchísimo en la postventa. Yo soy un fiel creyente de la postventa, o sea, hablo del servicio, venta de servicios, refacciones, hojalatería, y el soportar ese negocio en otras patas, que no necesariamente era la venta de autos nuevos, pues eso fue lo que nos ha mantenido y lo que nos ha dado mucha, ahora sí que le decíamos, pongámosle la alfombra roja para que entre al servicio, pero que luego nos compre un carro, ¿verdad? Para ti, entonces, ¿el negocio más que en publicidad está en postventa o tampoco es así? No, el negocio está muy equilibrado, pero sí está soportado en diferentes patas, ¿verdad? Una que son autos nuevos, autos usados, el autofinanciamiento, que es una forma de financiar ventas, pero sí la postventa es muy importante para nosotros. Muy importante porque le das permanencia al cliente dentro de tu empresa, le das revolvencia, recurrencia, y ellos son los que nos ayudaron a lograr este reconocimiento del año pasado. Qué padre, digo, me acuerdo mucho ahorita que comentabas del IPADE. En el IPADE veíamos mucho el LTV, que es el Lifetime Value del cliente, ¿no? ¿Cuánto? Lo voy a decir de manera financiera, no se vaya a entender mal, pero ¿cuánto vale un cliente a través de los años para tu empresa? Si no das buen servicio, pues tu cliente vale poco. Pero si das un buen servicio y pasan a las 2 R's, que es recomendar y recomprar, pues entonces ya crece mucho el... Totalmente. Eso es, para nosotros ha sido básico, ha sido nuestra misión de negocio. Lo hacemos con mucha oportunidad y puntualidad. Y luego la otra parte también muy importante, que es el respeto a los proveedores, o que confían en ti. ¿Qué significa respeto? ¿Pagar puntual? Sí, sí, porque cuando vienen las crisis, pues no, muchas veces se te dificulta pagar puntual, pero si confiaron en ti, tienes que, lógicamente, retribuir, confiar en tu personal, respetar al personal. O sea, nosotros sí, todos nuestros colaboradores, pues sí, tienen un papel muy importante dentro de la empresa. Pagar impuestos, pagar nóminas, pagar rentas, muchos de nuestros inmuebles son rentados. Entonces, pues todo ese respeto es básico para cualquier negocio. Claro.
Y bueno, el respeto empieza a generar también una reputación que a final de cuentas te termina abriendo un montón más de puertas. Sí. Que seguramente si tú no hubieses sido alguien de fiar, pues no hubieras tenido ese crecimiento que al día de hoy existe. Sí. Y Manuel, a mí hay algo que me llama la atención porque pues a los 24 años, como comentabas, te nombraron gerente general. ¿Qué fue lo que vieron en ti que dijeron, él es el bueno? ¿Fue el esquema que hiciste de financiamiento? ¿Era tu actitud? ¿Qué es lo que hizo que los directivos dijeran, él es el bueno, a él hay que apostarle nuestras cartas? Pues mira, desafortunadamente los que me eligieron ya no viven para que contestaran esa pregunta, pero bueno, afortunadamente me tocó. A mí me invitó un buen amigo a una entrevista, fui y pues casualmente resulté electo. Sí fue una decisión fuerte porque yo tenía 3 meses de casado, entonces eso de que hay... Sí. Ya las decisiones son mancomunadas. Sí. Pero sin embargo, pues no, lógicamente no me arrepiento. Fue una magnífica decisión y ha sido una plataforma para muchas otras satisfacciones. Dentro de esas satisfacciones de las que te hablo, también están los colaterales que vienen. Para mí una pasión importantísima en mi vida es la educación. Creo mucho en la educación. ¿Te apasiona la educación? Me apasiona. ¿La lectura, videos, cursos? No. La educación, el provocar un espacio un lugar de superación, una escuela específicamente, y fue por eso que casualmente llegué a la Apostólica hace 42 años, y cuando los misioneros del Espíritu Santo casi acababan de dejar la escuela en manos de padres de familia, y me invitaron ahí a colaborar también como tesorero de un grupito de dirección, y pues ahí sigo porque es el alimento del alma para mí, es un alimento importantísimo. Cada vez que vas ahí y ves ahora prácticamente tenemos 1,500 alumnos y bueno, pues ahí hay pura buena vibra. Qué padre. Sí, buena vibra y sí te fortalece un chorro eso, mucho. Lo platicas como una pasión, algo que siento que te mueve mucho, ¿no? Sí. A esa educación me refiero. A ese tipo de educación. Creo que ahí está la clave para que México salga adelante. Sobre todo donde podamos generar actitud. A lo mejor tantita aptitud, ¿verdad? Porque durante los años algo se tiene que aprender. Pero la actitud es fundamental para mí. Y la educación, creo mucho en ella. Hoy en la mañana desayunaba con un amigo que más que amigo diría también mentor, un mentor para mí, Paco de la Rosa. Lo sabemos, gran desarrollador inmobiliario a quien le he aprendido mucho. Y le preguntaba mucho, no fue una entrevista aquí de titánicos, lo quiero convencer, pero es difícil, Paco. A ver si un día nos hace el honor. Pero él platicaba mucho también sobre algo que tú comentas, la importancia de saber escoger a la persona adecuada. Y me dijo, Alejandro, a ver, para escoger a alguien, busca, de lo más importante es que sea alguien apto. Pero yo me quedo, tiene que ser apto para las finanzas, estamos hablando de desarrollo inmobiliario, para las finanzas, tiene que ser apto también para el conocimiento de tramitología, permisos y todo ese rollo. Y dije, sí es cierto. Me dice, pero hay una cosa más importante. Y dije, pues, ¿qué será, verdad? Y me dice, todavía más que la actitud y la aptitud. Y dije, ¿qué será? La familia. Y dije, ¿cómo, Paco? Me dice, la familia, ¿qué es lo que hace la familia? Pues educa, te enseña los valores, te hace que tengas hambre de más. Y creo que con lo que tú estás haciendo, o al menos es lo que percibo, que le estás apostando a la escuela, le estás apostando a la apostólica también con un toque muy familiar,
pues creo que es lo que empiezan a lograr ustedes. ¿Es más o menos ese el objetivo que tienes al meterte tanto con la apostólica? Pues yo creo que me motivó mucho el hecho de que mi abuelo allá en España, cuando joven, inició una escuela que tenía 18 alumnos, entonces, pero bueno, siempre yo tenía así como que la ilusión de hacer otra, pero lógicamente se dieron las cosas, caí en el momento y en el lugar adecuado, y sí es una retroalimentación brutal. Sí, yo creo que la pasión por la educación y la pasión por la salud, que es la otra que tengo, pues son los dos grandes distintivos que nos pueden hacer cambiar a México, porque mientras no sigamos con esta educación pública no vamos a llegar a ningún lado. Y si seguimos con esta salud pública tampoco vamos a llegar a ningún lado. Tú fuiste una pieza fundamental, clave del Centro Médico del Potosí. Sí. ¿Cómo se mantiene ese sentido humano por encima de los números en un lugar así? Fíjate que en el caso del Centro Médico, que también me invitaron a colaborar, como ahí estuve en el consejo muchos años, y ahí había una dinámica muy curiosa, muy diferente, porque era una asociación de médicos con una asociación de empresarios, ¿verdad? Ellos, lógicamente, generando su espacio de trabajo y desarrollo de sus habilidades, y nosotros apoyando y queriendo tener lo mejor para San Luis en aquel entonces, y creo que lo logramos, porque a mí me llama mucho la atención. Los médicos tienen una vocación, no es una profesión, es una vocación que muchas veces a los empresarios nos hace falta tener. O sea, tendríamos que tener también una vocación de servicio, porque pues el negocio lo haces con gente y para la gente. ¿Crees que tenga algo que ver la etapa o el ciclo de vida de un emprendedor para pasar de profesión a vocación? Me explico. Quizá tal vez al inicio el emprendedor lo que busca pues es poder tener su propio sustento para él o para su familia. Pero tal vez llega un punto en el que ya cubres tus necesidades básicas, uno que otro gustito. ¿Hay algún punto en el que creas ya puede pasar de profesión a vocación, o siempre tiene que nacer desde la vocación? Yo creo que sí. Debes de empezar desde o sea, muy pronto a generar una vocación. En este caso, por el tipo de negocio que me toca dirigir, pues hay mucha vocación de servicio, porque mucho es, insisto, la rotación del cliente. No hay día que sea igual que el otro. No puedes estandarizar horarios de visita, no puedes estandarizar reclamaciones, no puedes estandarizar gustos, ¿verdad? No puedes estandarizar reclamaciones, híjole. Eso como empresario sería tal vez lo ideal para todos nosotros, sería ¿no? ideal, pero no se puede. Si es un negocio demandante, muy demandante, pero que te exige mucha presencia y lógicamente te da mucha satisfacción también. Has superado muchos momentos que llevan bastante estrés. Ahorita que mencionabas el tema de ojalá hubiera un horario fijo para las quejas, para decir ya ahorita le entran los trancazos. Sí. ¿Cómo enfrentas tú esas situaciones de estrés cuando tienes mucha presión? Pensemos, por ejemplo, hace 30 años donde pues hay un montón de deudas. ¿Cómo enfrentas tú psicológicamente esas situaciones para poder superarlas? Este episodio es patrocinado por Grupo Constructor Altax, empresa líder en desarrollo de departamentos en San Luis Potosí y 3 veces premiada tanto por su diseño e innovación como premio a mejor desarrollo. Si estás buscando departamentos para invertir, ganar rentas y que tengan alta plusvalía, comenta invertir aquí abajo y alguien del equipo de Altax te contactará.
Fíjate que lo que hice en aquel entonces, si me funcionó, primero es, insisto, enumerar mis problemas. Actividades por hacer. Sí, actividades por hacer. Segundo, en aquel entonces los gerentes de las diferentes agencias, pues sí, les dije, miren, yo les encargo el changarro porque yo me voy a meter a mi oficina a resolver el problema financiero. Y esa separación, donde no estabas ni ajeno a los problemas, estabas tratando de resolverlos y tenías el laboratorio pues, ahí junto, pues, simplemente salías, te despejabas tantito y regresabas y siempre fue positivo eso para mí, pero sobre todo en aquel entonces mi pequeña familia y hoy mi gran familia, pues siempre han sido un apoyo incondicional, tanto de Connie, mi esposa, como mis hijos. Y ahora pues me da muchísimo gusto y pasión el verlos muy involucrados y muy líderes en su entorno. Básicamente lo que hace Luis Manuel Lavella con las situaciones es, las enumero, lo demás, todo lo que se pueda delegar lo delego, pero lo que me corresponde a mí, sí. Aquí está mi lista, me enfoco sobre eso, sí. Y mi familia, esos son tus sustentos cuando hay situaciones complicadas. Sí, y además lo que dijiste antes de llegar a mi casa, al regresar a la casa, que afortunadamente me queda muy cerquita la agencia de mi casa, me daba una pasadita ahí por la divina providencia y sí le pedía apoyo a nuestro Señor porque decía, hijo, necesito una manita. Y bueno, ya llegaba a mi casa. ¿Qué tanto crees que ha jugado el papel de tu cercanía con Dios junto con tu éxito como empresario? Pues yo le atribuyo mucho a esto. O sea, tienes que ser creyente de algo, no necesariamente el Dios es el que cada uno escoge, pero sí tienes que tener una creencia, tienes que tener a alguien en quien apoyarte y lógicamente esa cercanía también, ahora siempre también he sido muy mariano, o sea, soy un devoto de la Virgen de Guadalupe. Ahora estoy mucho con la competencia porque le digo que la Virgen de Schoenstatt es competencia de la Virgen, pero son las mismas vírgenes. Pero bueno, ese soporte, esa pasión también por hacer junto con tu papá un espacio de paz donde tengamos los potosinos, así como tenemos centros de diversión, que tengamos un espacio de paz a donde podamos ir y pedir ayuda. Pues somos vulnerables, somos frágiles y tenemos que saber pedir ayuda y saber preguntar. Tenemos que saber pedir ayuda y saber preguntar. Sí. Totalmente. Dice un orador muy famoso americano que la calidad de las preguntas que te haces determina la calidad de tu vida. Y creo que tiene mucho sentido. Saber preguntar las cosas adecuadas nos puede dar respuestas que sean bastante útiles. Y Manuel, ¿cuál ha sido esa decisión de la que más orgulloso te sientes al día de hoy en el tema empresarial? Pues primero representar a las marcas que representamos. No somos mercaderes donde nos encanta comercializar todo tipo de autos, ¿no? Nos hemos especializado en las marcas del grupo Volkswagen. Sí me siento muy atraído por su calidad, por el tipo de carros y diseño que utilizan, y te da mucha tranquilidad y seguridad vender un producto de tanta calidad como son las marcas que tenemos. Esa decisión, pues yo no puedo presumir de que la escogí, pues bueno, se me presentó esa oportunidad, la agarré y vámonos por ahí. Pero bueno, el logotipo cuenta. El logotipo cuenta. El logotipo cuenta. ¿Cuántas marcas manejan al día de hoy? Nada más es Volkswagen,
SEAT, Cupra también Cupra. y vehículos comerciales, que se llama, que es una parte adicional del negocio. Y dentro de estas marcas, ¿cuántas personas hay trabajando ahorita directamente con ustedes? Sobre 250. 250 personas. Sí. ¿Cómo es para ti dirigir a 250 personas y qué tiene que hacer un director de empresa para poder dirigir a este número importante de personas hacia un objetivo en común? Pues primero pues es muy importante lograr confianza, lograr de ellos hacia ti y de ti hacia ellos, porque solo no la puedes, o sea, imposible. Entonces, el generar y crear mandos intermedios, el tener colaboradores de mucha valía, mucha responsabilidad, mucha pasión, porque tenemos muchos colaboradores apasionados por el negocio y por las marcas. Eso nos provoca, nos ayuda, nos induce a seguir soportando, y sobre todo, pues yo te diría, me considero que soy un empresario de hacer, no de tener. De hacer, no de tener. Sí, porque pues, ¿para qué tienes si no haces? Prefieres hacer que tener. Sí. Y bueno, me queda claro que también por todo lo que haces, la acción humanitaria, los apoyos que le das a las personas, pues me queda claro que también el ser todavía lo tienes mucho más importante, ¿no? Sí, totalmente. Ser, hacer y tener. Sí, totalmente. Manuel, y bueno, nos has platicado ahorita de algunos retos que han enfrentado, un poquito sobre el tema financiero que manejabas. Cuando hablamos de comercialización de vehículos, si yo el día de mañana dijera, quiero meter una agencia, vamos a poner, sale una nueva marca y alguien me habla, Alejandro, está esta marca, le entras y digo, ¿sabes? Sí le entro. ¿Qué consejo me darías a mí si estuviera por empezar una agencia para tener una empresa exitosa en este sector? Pues primero, elegir muy bien a la marca, porque hay marcas muy buenas y hay otras no tanto. Eso es fundamental. Y lógicamente, pues ya después tener mucha paciencia, porque el generar un parque vehicular suficiente como para mantener el negocio es importantísimo. Si nosotros, por mucho servicio que queramos prestar, no tenemos un parque vehicular a quien prestárselo, pues de nada nos serviría. Sí, no hay forma de que vayas a triunfar ahí. Sí, no. Hay algunos, sé que una cosa que a ti te saca de tus casillas y si dices, hijos de su maíz, es que alguien te mienta. Sé que eso es algo que particularmente te saca de tus casillas. Sí. ¿Por qué te pasa esto? Pues porque seguramente he tenido mucha gente alrededor que en su momento me quiso ver la cara o mentirme. Y para mí la ética es algo importantísimo. O sea, No es negociable. no es negociable. No se puede estar medio embarazado. O estás o no estás. O eres honesto o no eres honesto. Sí, porque hay quien dice, es que es muy honesto. Pues no. Sí, No se puede ser muy honesto. Sí, como lo dijiste, no estás muy embarazada, estás embarazada. Y No estás muy muerto. Estás muerto. Estás muerto, estás vivo. Pero No. sí me revienta el hecho de que, digo, ¿qué ganas con mentirme? Digo, el más afectado eres tú y yo pues sufro las consecuencias temporales, pero bueno, ya luego se me pasa. Sí, claro, porque bueno, el hecho de mentir creo que implica mucho los valores que tienes. Con mentir quizá, no sé si te refieres más al tema de tal vez cuando hay robos, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Pero eso ya es también honestidad, ¿verdad? Que es otra virtud importantísima en la vida. Por eso todos sabemos que primero está el socio, está primero un buen socio que el negocio. Porque Sí. un buen socio hace que un negocio regular sea bueno. Sí. Pero un mal socio hace que un muy buen negocio Se haga malo. se te haga malo. Sí. Porque no podemos triunfar, creo yo, sin un socio honesto. Y yo también te diría, he basado mucho, y eso se lo puedes preguntar a mis hijos, porque
siempre los traía fintos con esas palabritas, de decir, soy muy apasionado del orden, de la limpieza y de la puntualidad. Orden, limpieza y puntualidad. Pero se los ponía en el cuarto de mis hijos, así en la habitación. ¿Y por qué estos 3 valores? Pues porque, mira, si eres ordenado sabes a dónde vas. Limpieza, pues yo creo que entre más limpio sea tu entorno, más limpia va a ser tu mente, y la puntualidad por respeto. Respeto. La puntualidad es el respetar al otro, porque pues ahí llego cuando yo quiera. Pues no, discúlpeme, tienes que ser puntual. Bueno, me consta que tú el día de hoy llegaste, creo que 11 minutos antes de la grabación, sí. Y yo llegué 10. Entonces, sí. ahí nos encontramos entrando, y tienes toda la razón. Sí. Creo que la puntualidad implica mucho el respeto que le demuestras a la otra persona. Sí, totalmente. Que te importa, ¿no? Totalmente. Me acuerdo que en una capacitación veía cómo es una falta muy grave de respeto llegar tarde a una junta, porque dices, es que solo llegué 2 minutos. Pues sí, compadre, nada más que hay tal vez 20 personas y son 2 minutos de 20, son 40 minutos que nos acabas de echar a la basura a todos porque te tenemos que esperar. Totalmente. Y también hablando de limpieza, me dio risa cómo llegué, yo no sabía que traía aquí una flor aquí en la cabeza, parece que de un árbol me cayó. De las jacarandas. Ya dijiste, quítate eso, le dije, no andes ahí. Y me dijiste, a ver, yo no traigo una, para no verme cuando tú te veías. Sí, no voy a hacer que salga con mi florecita. Pero estaba bonita porque era de jacaranda, Sí, entonces hubiera sido una buena hoja en este momento. Sí, totalmente. Manuel, ¿y qué es lo que tú haces todos los días? ¿Cuál es ese hábito que repites al cual le atribuyes parte de tu éxito? Hay algunas cosas, no lo sé, quizá digas, para mí el deporte es algo importante, o para mí el agradecer, o la lectura, o en la mañana hago cierta actividad de la empresa. ¿Cuáles son esos hábitos que tienes? Sí, soy bastante metódico. En su momento hice mucho deporte, jugué mucho tenis hasta que se me tronó la rodilla. Jugué squash también en grandes cantidades. Pero los hábitos recurrentes pues, sí me enfoco mucho a la presencia física de nosotros dentro del negocio. O sea, sí me gusta estar en el negocio. Creo que sé hacer casi todo lo que los demás hacen, tal vez menos hojalatería y pintura, porque ahí sí, ese es un trabajo muy artesanal que yo no soy tan bueno para lograrlo, pero básicamente la rigidez conmigo mismo ha sido esa pasión por estar, por acompañar, por empujar, y bueno, pues aquí todos vamos en tiempos peleagudos, pues sí, agarrémonos de la mano y vámonos, ¿verdad? Todos. ¿Cómo empujas tú a tu equipo, a esas 250 personas, para decirles, échenle, sí se puede? ¿Qué es lo que haces tú para motivarlos? Bueno, yo creo que mucho con el ejemplo, ¿sí? Sí tienes que demostrar que estamos juntos en el problema, no que estás tú con tu problema. O sea, creo yo que el acompañamiento de la gente los hace sentir bien a ellos, y a mí también me hace sentir muy bien. Qué padre, porque lo dices así, no es tu problema, es nuestro problema. Y nos agarramos de las manos y vamos juntos a los trancazos a y ese enfrentarnos. lema lo he repetido muchas veces: agarrémonos de las manos. Primero, porque el diablo anda suelto. Y segundo, porque pues si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Solo. Sí. Hay otra frase que sé que tú tienes, que es: corrijan porque sé que están trabajando. ¿Cómo va esa frase? ¿Qué representa para ti? ¿Y por qué se la dices tanto a tu equipo? Sí, porque a mucha gente le da miedo equivocarse.
le Cierto, dan... equivóquense, corrijan, porque sé que están trabajando, ¿no? Sí. Yo, porque la forma de no cometer errores, pues es irte ahí a la plaza de armas y sentarte en una de las bancas, y ahí no vas a tener ni problemas, ni vas a cometer errores. ¿No lo vas a regar? No. Sin embargo, aquí sí, o sea, dentro de mis políticas de empresa dice, equivócate, pero corrige. Equivócate, pero digo, corrige. porque estamos sujetos a equivocarnos. Cuando se me ponía muy alebrestado un cliente de servicio, pues así le decía, oye, dame chance, ¿no? Dame chance de equivocarme, vele. Lo metía yo al taller y le decía, mira aquí, no hay ni un robot, ni uno. Somos pura raza de cuerpo entero. Entonces, sí, equivóquense, pero corrigen. Así le decías al cliente, ¿sabes qué? Mira, somos humanos. Sí. Ve, quienes están trabajando aquí son humanos, son personas. La regamos, pero por lo que entiendo, ahí estabas tú dando la cara. Sí, y además es fácil, ¿no? Si yo te digo, oye, ¿qué porcentaje me das para poder regarla, para equivocarme? No, pues siempre te salían con que un 5%, un 10%. Bueno, digo, si recibimos 10 carros y nos equivocamos en uno, cumplo con tu expectativa del 10%. Entonces, la gente entiende, cuando le das la cara sí te entiende. Hay cosas que están en nuestras manos, sobre todo en este ámbito automotriz, y hay cosas que de plano no lo están. Hay una frase que me fascina, que esto ya no la voy a mencionar aquí, mejor ya acabando, pero ¿cómo tú capacitaste al equipo para cuando el cliente está gritando, cuál es la clave? Me acuerdo, ya acabando, creo que ya no la contarás, pero no sé si estás pensando en esa misma que yo. Cuando el cliente está gritando y muy enojado, ¿qué es lo que tiene que hacer el colaborador para evitar un conflicto? Primero, callárselo, sí. Callárselo. Quería ver si hiciera esa... Nadie se le olvida eso. A nadie se le olvida. Es que si le dices, aguántate, pues no. Pero callarse el hocico, pues se nos queda muy grave. Porque muchas veces un problema lo minimiza uno o lo dramatiza uno. Claro. El cliente te preguntaba tal vez por un detallito y tú ya le echaste un rollote que lo único que te hace es comprometerte. Pero sí, ese lema sí es muy, muy de nuestra empresa. Cállate. Lo vamos a agarrar acá también, porque yo creo que gran parte de los problemas realmente vienen de no escuchar a la persona. Totalmente. A veces la solución, como tú dices, es muy sencilla y el enojo de esta persona es mucho más grande que esa situación tan simple. Pero el hecho de permitir que se desahogue implica ya, al menos yo lo he vivido así, un 90% de la solución. Gran parte. Totalmente. Nos ha tocado ocasiones en las que el cliente termina enojadísimo, y al final cuando le explicas y le dices, que una vez te platico, tuvimos un cliente que está muy molesto porque no le dábamos las escrituras. Dijo, oye, pues es que las escrituras no es algo que hacemos nosotros, es el notario. No, pero usted está... No, ¿saben qué? Pues ya ahorita sí... Cállese el hocico y ya que se desahogue el cliente y ya después le explicas. Pero si tú no permites que el cliente se desahogue o le respondes a la mitad cuando está hablando el cliente, lo que dices, no le importa lo que digo. Totalmente. Y aquí es donde hay un problema y se escala. Qué bien. Manuel, además de todas estas cosas, sé que también por ahí has incursionado en el desarrollo inmobiliario. Sí. Cosa que me llamó mucho la atención porque yo no sabía, después de un background tan interesante, que también incursionas en los bienes raíces. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu primer proyecto? ¿Cómo te fue? ¿Qué errores cometiste? Bueno, el hablar yo no puedo hablar de desarrollo y menos en esta casa porque eso nos dan cátedra. Yo simplemente he actuado como inversionista. Sí, me gusta mucho diversificar. Los tropezones en la industria automotriz son muy fuertes y tienes que también tener
o no dejar todos los huevos en la Misma misma canasta. Entonces, pero era todo básicamente como inversionista. Sí me gusta espacios dignos, sí me gusta construcciones diferentes, casas, lógicamente, que se transformen en hogar. Eso ya no le corresponde al desarrollador, pero bueno, pues algo que le incites a tener. Oye, ¿y cuáles son esas características o esos requisitos que tiene que tener algún proyecto inmobiliario para que te sea atractivo a ti como inversionista, como para meterle lana? No dejo de decir que el rendimiento nos llama la atención cuando lo hay, pero sobre todo la generación de empleo es lo que más me mueve. La generación de empleo. Para mí sí. Qué bonito. Porque, pues insisto, ¿para qué estamos aquí sino para generar riqueza y sobre todo distribuirla? Como decías hace ratito, ¿no? Está la profesión, pero abajito, más importante, La vocación. la vocación. Entonces, la creación de empleo. Pero bueno, también quiero pensar que hay algún número que tú dices, yo a partir de que me prometan este rendimiento en tal plazo, me es atractivo. ¿Hay algún número que se te venga a la mente? Fíjate que no, porque además los números son tan inciertos en la construcción. Y inciertos en el sentido de que dependen de muchísima gente, ¿verdad? Dependemos de infinidad de personas, el aluminero, el yesero, el pisero, el bloquero, el tablarroquero, hay muchas cosas que controlar. Y los tiempos del constructor no son los mismos, ni del usuario, ni del cliente, ni del inversionista. Entonces, bueno, empiezas con un número y acabas con otro. Por eso no me atrevería a dar números, sino decir, bueno, mientras generemos un número considerable de empleos. Es importantísimo para la decisión. Y también que con quien nos asociemos sea alguien de entera confianza y de mucha reciprocidad, porque pues en esta vida todo va y viene. Todo va y viene Sí. en esta vida. Cuando tú ves a una persona que puede ser tu posible socio, aparte de los valores, ¿qué más tiene que tener él para que digas, él me da la confianza? Pues ahí sí la aptitud profesional, porque pues yo ni me cabe en la cabeza que algún día me tenga que yo poner a poner azulejos o colar pisos o losas o pisos. Tiene que ser alguien que sé que va a cumplir con lo que pactemos y con lo que deseamos ambos. Claro. Fíjate que para mí en este negocio para mí es hiper apasionante llegar a ver un terreno, de repente imaginarte, oye, ahí va un edificio, es algo que es maravilloso ver simplemente el terreno, imaginarte, ahí puede haber una familia. Yo recuerdo momentos en los que he visto o en algún edificio y veo de repente una familia metiéndose al jacuzzi o de repente una pareja pasa en el gimnasio y están haciendo ejercicio. Eso te llena de alegría. Sí. ¿Te pasa lo mismo cuando ves un cliente que está gozando su carro o que dices, sé que él está con esa felicidad de haber comprado? Sí, muchísimo. Digo, porque sabemos que las dos grandes inversiones de una persona están precisamente en su casa y en su carro, ¿verdad? Porque pues, son dos cosas prácticamente indispensables, sobre todo en lugares donde el servicio público no es el adecuado. Entonces sí me da mucho gusto. Muchas veces me las digo, sobre todo voy en alguna calle y si me toca traer abajo los vidrios y me encuentro con un cliente nuestro, digo, qué bonito coche. Claro. Qué bonito coche. Digo, ahorita que llegabas, dije, quería ver qué coche traes, porque dije, nada más quiero asegurarme que sí sea un Volkswagen, porque si no, vamos a empezar mal. O un Seat o un Cupra, pero así tenía que ser alguno de esos. Oye, ¿y cuáles al día de hoy
para ti como director general, dueño también, la decisión que tomas todos los días o que tomas en algunas ocasiones que más dinero le genera a la empresa? Pues es que no es una sola actividad, sino el conjunto de todas ellas. O sea, sí es un negocio que cada departamento aporta una partecita. Hay unas más que otras, hay unas más revolventes que otras, hay unas más rápidas que otras, pero si cada pata, o sea, nosotros le llamamos patas a los diferentes departamentos, cada pata tiene su función y tiene su cometido para lograr parte del resultado final. Y falla una pata y se tambalea la Sí, mesa totalmente, sí. y se puede caer. Pero estás expuesto, ¿eh? Estás expuesto y muchas veces falla esa pata. Pero ahí está el chiste para que las otras no sostengan lo demás. Claro. Sí, pero bueno, hay golpes duros, golpes bajos, golpes padrísimos, pero bueno, tenemos vida y tenemos salud y tengo una familia padrísima, entonces muy grande, porque somos 28 de familia directa, entonces 28. ya para juntarlos está canijo. Sí, porque uno ya se va a otro lado y tiene el viaje, la novia o los amigos, se complica. Se complica. Oye, al inicio platicabas de que ustedes se fijaron un objetivo, lo alcanzaron y durante esta plática me ha resonado en la cabeza. ¿Qué haces tú? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te propones alcanzar un objetivo? ¿Hay alguna secuencia, algunos pasos que sigues? ¿Tienes alguna metodología por seguir para conquistar tus metas? Sí, tiene que ser muy recurrente con tus cosas. O sea, sí tenemos juntas constantes. Antes y en épocas críticas, pues si necesitabas hacer diario reuniones, pues las hacías. Hay veces que las puedes espaciar, pero siempre tenemos una información diaria, puntual, veraz. O sea, eso es fundamental. Si tienes una buena retroalimentación de información, puedes corregir muy rápido, eso sí. No estamos hablando de un proceso de construcción enorme donde si la riegas aquí te repercute allá dentro de 5 meses. No, aquí no. Aquí afortunadamente es muy corto el periodo, pero sí tienes que actuar de volada. Porque me dicen el licenciado de volada. El licenciado de volada, el licenciado de volada te dice. Sí me gustan las cosas muy rápido. Fíjate que cómo coinciden muchos patrones, ¿no? Ayer que también aquí estaba Agustín Tristán de Lexington Capital, platicaba mucho, digo, oye, ¿cuál es uno de los hábitos que a ti te han hecho exitoso? Me dice el sentido de urgencia. Aquí tú dices de volada. Comentamos en ese episodio de John Maxwell que dice, oye, una cualidad que tienen en común los líderes es que son muy impacientes y ya quieren todo para ayer. Sí. Y también yo le pongo aquí en el segundo valor de la empresa, la velocidad. Sí. Porque definitivamente en cualquier negocio en el que no le metas buena velocidad, algo va a ir mal. O se diluye el beneficio. O se diluye el beneficio. Oye, ¿y qué pasaría si tú al día de hoy viajaras en el tiempo y te encontraras a Luis Manuel Abella de 24 años? ¿Qué le dirías que hiciera? ¿Qué consejo le darías? Pues échale ganas. Échale ganas sería el consejo. Sí, échale ganas. Porque sí, con pasión, ganas y trabajo, sí logras lo que quieres. ¿Qué implica para ti? ¿Cuál es el trasfondo de echarle ganas? ¿Cómo vives tú el echarle ganas en el día a día? Pues tal vez pasión, tal vez primero tienes que hacer algo que te guste, porque si no, ya mal empiezas. A mí, si me hablas de mecánica, seguramente poco te puedo aportar, porque no soy muy bueno para la mecánica, pero la pasión de dirigir una empresa como esta, con esa dinámica, con esa calidad, porque
me provoca a echarle ganas. Puede ser una causa, puede ser un efecto, ¿verdad? Pero sí, la pasión es clave para salir adelante y triunfar. Hace más o menos, no sé si lo recuerdes o traes por ahí en el radar, pero a mí me hicieron el honor ustedes de invitarme a darles una capacitación comercial. Fueron en 2 ocasiones ahí pude estar con ustedes, Volkswagen y Seat, y me acuerdo mucho cómo al final el gerente se paró y empezó a decir unas palabras diciendo exactamente eso, pero con el échenle ganas, como que se quería salir de su propio cuerpo para contagiar ese espíritu. Ese espíritu de esfuerzo. Sí. Tú, bueno, platicabas que ya se han jubilado varios de tus compañeros, algunos de ellos más chicos que tú. Sí, la mayoría. ¿Tú tienes planes de jubilación? ¿Hay algún punto en el que dices, quiero dejar de trabajar? ¿O eso no está en mis planes? Mis hijos a lo mejor se enojan, pero no está en mis planes. Yo lo que he hecho es irle bajando, sí, bajando al ritmo, bajando a la intensidad, disfrutando mucho. Me gusta mucho viajar. Entonces, sí, creo que va a ser una secuencia pianito, al pasito y buena letra. Sí le vas bajando, sí. Pero no lo vas a dejar. No, hombre, ¿qué hago luego? Oye, había un señor que una vez me tocó escuchar que le dice a su patrón, cuando yo muera quiero que las cenizas me las pongan en un relojito de arena. ¿Para qué? Para que lo volteen y siga trabajando, así dice. Entonces, te veo que tienes ese espíritu de decir, yo voy a seguir trabajando hasta que toque. Sí, porque es parte de mi vida y es parte de mi razón de ser. Creo yo que me gusta mucho incursionar, me gusta mucho provocar, me gusta mucho pues impulsar ideas y sobre todo verlas terminar. Hacer que las cosas sucedan. ¿Y hay ahorita algún otro proyecto que tú tengas en mente ajeno al sector automotriz? No específicamente. Ya los que andan caminando creo que son suficientes como para dedicarles un buen rato. Porque además yo voy a mi oficina, ahora sí que no tanto a vender coches como a distraerme con los negocios colaterales. Los negocios colaterales que tienen al día de hoy, como los seminuevos. Sí. No, esas áreas de construcción, esas cosas que me gusta hacer, cosas que me gusta apoyar, cosas que me gusta realizar y concretar. Pues ya luego te platicaré. Nosotros tenemos ahí un proyecto, 2 torres de departamentos ahí cerca de la Apostólica. Ya luego te compartiré nada más para mostrártelo, porque sí es algo que así lo pienso yo. Pues tengo 31 años, no sé si cuando tenga tu edad diga yo quiero seguir trabajando. Pienso que sí. Yo creo que mi forma de ser no me va a dejar estar sentado. Me hiciste acordarme mucho de mi abuelo, que en paz descanse, que él a sus 80 y tantos años de edad, a las 6 de la mañana no se despertaba, ya estaba haciendo ejercicio, ya estaba viendo por dónde se iba a ir para trabajar. Las rutas que iba a cubrir. Estoy hablando ahorita de mi abuelo materno, don Abraham Tobías. Bueno, otra gran persona. Híjole, su disciplina para despertarse todos los días temprano, hacer ejercicio, luego desayunaba, vámonos a trabajar. Él sufre de enfermedad, luego le empieza a dar Parkinson, y yo me acuerdo verlo cuando ya no podía firmar. Tú te dabas cuenta cómo le dolía él tal vez ya no tener esa capacidad motriz para el trabajo, y yo creo que ahí fue cuando más le pegó en temas de salud. Seguramente. Yo veo que la gente, creo yo, que más feliz es, que es un poco más longeva, es la que dice, yo no quiero dejar de trabajar, porque el que quiere dejar de trabajar es porque no le gusta. Sí. Pero acá te veo que dices, aquí no hay forma. Y mi querido Manuel, pues estamos ya llegando prácticamente a la recta final, nos quedan las últimas preguntas y te queremos
Ya no hagas tantas, ya abusaste. Es que la verdad nos has compartido ahorita una cátedra muy padre que sé que a la gente le va a fascinar. Estilo de vida, nada más. Estilo de vida. ¿Qué pasaría si el día de hoy, Manuel, yo sé que tu padre llega de España, aquí en México, se empieza a dedicar también un poco al tema de la comercialización del vino y bueno, el vino es algo bonito. Vamos a suponer que nos tomáramos ahorita nuestras copas de vino. Nos tomamos las copas de vino, tal vez ya nos tomamos 3, 4, quizá ya vamos en la quinta y decidimos ir a un lugar a hacernos un tatuaje tú y yo. Y no me puedes decir que no. Y te tienes que poner un tatuaje que tenga un significado muy especial para ti. ¿Qué te pondrías en ese supuesto? Hijo, me pusiste un ejemplo muy crítico para mí porque me chocan los tatuajes. Me chocan. Pero ya no hay de otra. Ahí ya es ya no hay de otra. Pues tal vez una foto familiar donde estemos todos los que debemos de estar. Todos los que debemos de estar. Una foto familiar donde estemos todos los que debemos de estar. Sí. Qué bien. Sí. Si el día de hoy a esa familia en donde comentas que estén todos los que deben de estar, pudieras decirle unas últimas palabras, son las palabras de tu despedida y es lo último que les puedes dejar a ellos, ¿qué les dirías? Pues la clásica de manténganse unidos, lógicamente apóyense unos a los otros, comuníquense, porque ahora con tantos avances tecnológicos la comunicación se ha vuelto muy complicada, la interpersonal me refiero. Entonces, comuníquense, apóyense y luchen por este México que nos necesita a todos. El gobierno no va a resolvernos nuestras broncas. Y si pensamos que eso va a suceder, pues nos vamos a esperar toda la vida. La solución no va de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Sí. Y la última pregunta, mi querido Manuel. Vamos a suponer que el día de hoy pierdes todos tus contactos. Pierdes todo tu dinero. No tienes contactos, no tienes dinero. Pero mantienes lo más valioso que es tu capital intelectual. Todas tus experiencias, todas tus vivencias. ¿Qué harías en los primeros 90 días para ganar tu primer $1,000,000 si estuvieras en esa situación? Ay, Juana. Pues a lo mejor le vengo a pedir chamba aquí a tu jefe. Pues sí. Porque hay que Esa no la vimos venir, esa no se vale. hay que unirse a los que saben. ¿Te unirías a los que saben? Sí, siempre. Unirse a los que saben. Bien, me encantó. Pues, mi querido Manuel, te agradezco mucho el tiempo que nos has hecho el honor siendo alguien tan ocupado. Esperemos que el próximo año, o más bien este año, recibas el premio 2026 y 2027 y 2028. Y ya en el 2029 que te volvamos a invitar, te podamos ya hacer más preguntas para que nos compartas esa mucha sabiduría que tienes. Con mucho gusto. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber transmitido en orden mis ideas, porque son muchas las que traes en la cabeza, pero bueno, si hay alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, mi querido Manuel. Titánicos, esto es Manuel Abella. Nos vemos en el próximo episodio.